El gobierno central suma esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Este miércoles, la vicepresidencia de la República anunció que el Servicio de Contratación Pública, SERCOP, obtuvo la certificación internacional antisoborno. Silvana Vallejo, directora nacional del SERCOP, apuntó que para obtener la distinción se establecieron mecanismos que garanticen la transparencia en los procesos. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Y según lo anunciamos, precisamente mantenemos ahora un diálogo con la economista Silvana Vallejo, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública, a quien le damos la bienvenida a Notimundo. Qué gusto tenerla por acá y poder conversar con usted. Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por la invitación, un saludo a todos. Encantados. Entendamos un poquito el tema de esta certificación. Se establecen, dicen ahora, mecanismos que garanticen la transparencia en los procesos de contratación pública. ¿En qué consiste esta nueva aplicación y esta licencia de ISO? ¿Cómo no? Obtener una ISO antisoborno es incorporar a la institución normas estandarizadas y reconocidas internacionalmente con la buena práctica para tener justamente antisoborno, para evitar el soborno, ¿no? Esta es una normativa que el INE lo acogió y lo publicó desde julio del 2017. Toda vez que la normativa está vigente, se convierte en voluntaria de todas las instituciones públicas o privadas que quieran certificar su sistema de gestión. Es decir, acoger esta normativa internacional, como vuelvo y repito, que son normas internacionales que lo que tratan de hacer es que en todo el procedimiento de una institución se genera una matriz de riesgos. ¿Qué es una matriz de riesgos? Es un análisis que nosotros hacemos de todos los procedimientos. Me explico. Por ejemplo, como una institución contrata a su personal, en nuestro caso, la parte administrativa financiera, cómo supervisamos los procesos de contratación pública, cómo se generan los controles, cómo se hacen las denuncias, cómo es la atención al cliente, cómo es la calidad de la contratación pública, es decir, todos los procesos de una institución. Y se evidencian sin duda diferentes riesgos que puede tener antisoborno, es decir, vamos detectando en qué punto puede fugarse la información, por ejemplo, en qué momento se puede tener algún intento de soborno cuando hay, por ejemplo, qué sé yo, en atención al cliente, etcétera. Entonces nosotros como institución tenemos 51 procesos, de los cuales hemos detectado nosotros 140 riesgos y hemos implementado en total como 196, cerca de 200 controles en todo el sistema. Es decir, se acoge a un sistema, a unos procesos normados internacionalmente que de alguna forma tienen que calificar. En este caso, SERCOP tuvo que hacer un check de cada uno de ellos para poder pasar la prueba. ¿Un proceso que ha tomado cuánto tiempo? Un proceso que ha tomado cerca de un año y hacer el check significa no solamente evidenciar los procesos y hacer bien el proceso. Eso llevó al SERCOP a que establezcamos, formalizar los procesos, establecer protocolos, metodologías que den cuenta de una calificación objetiva, establecer guías, orientaciones para nuestros proveedores y para nuestras entidades contratantes, por ejemplo, ¿no? Establecer al interior una política antisoborno de la institución y sobre todo trabajar con el personal a nivel interno para establecer una cultura, acciones, conocimiento y confianza de que la gente, pues cuando se evidencie un tema de antisoborno, tenga la confianza de poder denunciarlo. Eso lo hacemos a nivel interno, pero también a nivel externo. A nivel externo tenemos un canal denominado alerta@cercop.o.es, en donde las denuncias se lo hacen a través de ese canal. Significa también, por lo tanto, que establecemos una política de integralidad, ¿no? Porque tenemos una política, tenemos un código de ética, tenemos sanciones en caso de que esto se da, tenemos un reglamento también interno. Vamos generando esa cultura a nivel interno. Un sistema de gestión antisoborno, por lo tanto, trata de establecer todos los procesos con una normativa internacional, hace el check como usted dice, pero es muy importante la cultura al interior que se va generando. Ahora, economista, suena muy interesante, claro, y la perspectiva es esa y valiosa también de que se pueda generar este nivel de certificación. La pregunta, y transmito la pregunta por parte de empresarios, por parte de gente que contrata de forma con entes públicos también,
¿Esto es una suerte de blindaje para decirle no a la corrupción? ¿Y qué tan real resulta esa suerte de blindaje cuando en momentos antes también se habría hablado respecto de estos procesos de que realmente era imposible que se generen actos de corrupción? Situaciones que hoy por hoy le estamos viendo que no han sido tan imposibles, sino más bien algo muy factible. Es correcto. ¿De qué manera se puede blindar entonces este tema? Es correcto. El soborno, recordemos, es una parte de todo el paraguas de lo que tiene la corrupción, pero el tema de soborno significa que en la institución no se acepta, ¿cierto? Por ejemplo, dádivas, regalos, menciones, honores, financieras o no financieras para actuar o dejar de actuar. Y por lo tanto, eso ha sido siempre, ¿cierto? Exacto. O debió haber sido siempre. Sí, o sea, de hecho lo encontramos y de hecho trabajamos en esos temas de identificación de delitos en contra de la administración pública. Tenemos ejemplos concretos de lo que hemos hecho, pero la cosa es evitar, ¿cierto? Disminuir el riesgo. No quiere decir que no va a existir soborno, va a existir, pero nosotros lo que estamos haciendo es disminuyendo el riesgo, previniendo, controlando y actuando cuando se produzca. Por lo tanto, la institución está fortalecida y tiene los mecanismos para la prevención o acción cuando esto suceda. Sin embargo, en el tema de contratación pública, no solamente es el CERCOV es una contraloría, es el árbitro, ¿no? En una cancha, en donde lo que establece es cómo se ha procedido con la legalidad o no legalidad, por ejemplo, de un proceso de contratación. Para dar un ejemplo, ¿quiénes forman el sistema de contratación pública? Son también los proveedores, es decir, actores privados. Son también todas las entidades contratantes que realizan el proceso de contratación pública, es decir, es la parte demandante, ¿no? Es las entidades del Estado en general. Por lo tanto, esta es una invitación a que también la norma antisoborno sea certificada por entidades privadas y por entidades públicas para así ir amurallando a lo que es el antisoborno. Es decir, esto es un trabajo de varias entidades. Hemos dado el ejemplo. Somos la primera institución pública en el Ecuador y también la primera institución en la región, dicho por la Organización de Estados Americanos, la RIC-OEA, que nos certifica que somos las primeras, pero este es un trabajo, un esfuerzo que lo hace el gobierno nacional, pero que es un trabajo del sistema nacional. Estamos hablando que es un primer paso. Es un valioso primer paso. Sin embargo, de aquello no es un blindaje tampoco al hablar de que existen varias instituciones involucradas en este proceso y ustedes son los primeros. Ahora, ¿qué falencias, hablando ya del tema de la revisión y volviendo a hacer la analogía del cheque, al momento de revisar precisamente y calificar para esta ISO, ¿qué falencias ustedes vieron dentro del proceso que se han tomado los correctivos necesarios o que deban prestarse mucha más atención en este momento? ¿Cómo no? Primero empezamos nosotros este trabajo a poner la casa en orden, y la casa en orden también significó mirar que todos los procesos estén ordenados, es decir, que el sistema tecnológico corresponde a lo que hace la ley, que los procesos se indiquen de acuerdo a la normativa, es decir, ir estableciendo esos protocolos al interior. Luego ¿estaban estandarizados y organizados y conforme a ley? No estaban estandarizados, algunos habían incumplimientos conforme a la ley. Nosotros encontramos ese tipo de acciones, ¿no? Cuestiones que no indicaba la ley. Le doy un ejemplo. Se establecía, por ejemplo, reservas de mercado para proveedores únicos, en donde teníamos un total de 73 proveedores únicos con reserva de mercado para 680 productos, ¿no? Esto obviamente va en contra de lo que manifiesta la ley, en donde dice que debe haber concurrencia, que debe haber competencia, porque eso va a generar ahorros para el Estado. Al fin y al cabo, un CERCOV está hecho para generar la mejor compra, la mejor calidad del gasto público hacia los bienes y servicios que se adquieran. ¿Proveedor único relacionados con el régimen especial de contratación, tal vez? En los dos casos, tanto en el régimen especial, que era contratación directa, cuanto en el régimen común, y me estoy refiriendo a proveedores únicos en una modalidad de compra que se llama catálogo electrónico, es decir, nosotros ponemos en la tienda virtual para una compra directa. Entonces, ¿a quién compraban? Al proveedor único, ¿cierto? No había puja, no había negociación. Y no se obtenía lo que en primer momento se anunció que se buscaba, que era obtener el mejor precio posible con el mejor producto posible. Exactamente. Mire que haciendo nosotros los análisis vemos que una concurrencia es tan sana que cuando existe un proveedor, lo más seguro es que tengamos el precio más alto porque es similar a un precio de monopolio. Pero cuando tenemos dos proveedores, nosotros podemos tener ahorros de hasta un 15%. Pero cuando tenemos de 3 proveedores en adelante, los ahorros se dan
hasta un 50%. Hemos tenido casos que se dan un 50% de ahorro. Los resultados concretos vienen a ser eso, como con la normativa vigente hemos logrado disminuir régimen especial en 25 puntos. Ahora el régimen especial es 25% y el régimen común es 75%, es decir, los procesos con mayor competencia son cada vez más comunes, como debe ser, y lo excepcional es el régimen especial. No es que el régimen especial sea malo tampoco, pero siempre y cuando haya competencia. Que era precisamente el espíritu hacia donde se quería caminar. Ese espíritu, exactamente. ¿Qué otras novedades importantes se han encontrado? Ya vemos, en el tema de sistematización no se estaba cumpliendo con los procesos establecidos, de acuerdo a la normativa también. Para la certificación y para obtener este ISO, ¿qué otras novedades también fueron complejas de resolver? Mira que la jornada fue bastante compleja y paso a dar este ejemplo, aunque no pareciera, pero tuvimos que hacer incluso adaptaciones físicas del edificio en donde nosotros nos encontramos, porque debe tener todo el cumplimiento normativo de un edificio. Pasamos también porque se promueva y se genere mejores controles a nivel tecnológico. Nos hemos ayudado de la tecnología, porque el mejor antídoto contra la corrupción es generar transparencia. No se revelaban las cifras mensualmente, hoy revelamos y hacemos un análisis a través de boletines mensuales, las cifras de contratación pública, por ejemplo. Ustedes lo encuentran, esto publicado en nuestra página web, www.cercop.gov.es, lo pueden encontrar. Entonces había una serie de mecanismos que habían que mejorar, otros obviamente teníamos que eliminar, caso concreto que ya me refería de los proveedores únicos, entre otras cosas, ¿no? Se dejó por fuera el tema de la capacitación y la certificación en compras públicas. Entonces, quienes se encargan, los funcionarios públicos que se encargan de la contratación pública, no tenían conocimiento de la contratación. No se trata de adquirir solo bienes, se trata de saber cómo comprar. Entonces hemos activado la capacitación y es más, les calificamos y certificamos a los funcionarios públicos. Estamos en ese esfuerzo, en ese empeño. Entonces, puertas adentro significó mucho esfuerzo, significó poner en orden la normativa, significó acomodar el tema tecnológico, significó que al interior sepamos el tema de la regulación de la ley, que establezcamos una cultura, que capacitemos más a los funcionarios públicos y sobre todo hemos formado al interior auditores con el personal del CERCOP, auditores que vigilen el cumplimiento de la normativa, pues quizás certificarse hay un esfuerzo, pero lo más difícil es mantener esta certificación, es decir, mantenerlo, seguir cumpliendo, hacer mejoras continuas durante todos los procesos. En eso consiste tener una ISO, ir haciendo mejoras continuamente. ¿Cuál fue la receptividad por parte del personal dentro de CERCOP precisamente al anunciar que se estaban calificando en esta ISO? Me refiero, claro, porque fueron parte de todo de toda esta temporalidad donde se generaron hechos que son cuestionados en tiempos recientes. ¿Cómo lo recibieron y cuál es precisamente la política que ahora está rigiendo al interior de CERCOP? ¿Cómo no? El personal al interior en general tuvo un buen ánimo, pero tuvimos que ponernos a hombro un trabajo de explicación de cuál es el fin último de la contratación pública. Porque cuando nosotros llegamos, el objetivo principal de la contratación pública, incluso había un letrero y publicado en las paredes de la institución, recuerdo que decía, es el bastión del empleo en contratación pública, lo cual no es cierto. Nosotros somos una entidad de control que a través de la contratación se haya contratado servicios y generado empleo en buena hora, pero no es el fin último. Primero es la transparencia, la eficiencia, la calidad en la contratación. Si eso genera otros efectos indirectos, en nuestro caso, en nuestra institución, entonces tenemos que cambiar. Entonces fue un cambio de chip que se fue indicando conforme a la ley. Haga lo que dice la ley. No tenemos un procedimiento, ok, vamos a construir una guía y un protocolo conforme al reglamento de la ley. Y entonces ahora tenemos manuales y protocolos, independientemente de que nosotros estemos en esa institución, cualquier entidad que entra, primero va a haber inducción respecto a esta política, y segundo, tenemos los manuales que conforme a la ley se sigan cumpliendo. Es decir, no hay a dónde perderse, la regla está clara, cuál es el procedimiento a seguir. Por ejemplo, empresarios en un momento de cuestionamiento hacia los procesos precisamente de los cuales se habla mucho hoy en día,
hacían referencia a que no tenían posibilidad de acceder a una suerte de apelación, de una conversación, de poder exponer inclusive lo que ellos realmente estaban proponiendo, y que ofertas que eran de primera línea, estoy haciéndome eco de la voz de ciertos empresarios y de ciertas calificaciones, no accedían precisamente porque ya habían acuerdos establecidos con anterioridad. ¿Hay alguna forma de transparentar inclusive mucho más de esos procesos ante este tipo de situaciones? Sí, esa es una pregunta bastante interesante, puesto que tengo que explicar dos cosas. Por un lado, tenemos el Sistema Oficial de Contratación Pública como CERCOP. Para nosotros la información se hace evidente toda vez que publican en el portal. Cuando alguien quiere contratar, vamos a decir, muebles de oficina, pues establece sus pliegos y nosotros nos enteramos toda vez que publican los pliegos en el Sistema Oficial de Contratación Pública. De ahí en adelante nosotros vigilamos que el proceso, la calificación, la certificación, las denuncias, la adjudicación se produzca de la mejor manera hasta que firman el contrato, ¿cierto? Sin embargo, hay momentos que yo lo llamo como los elementos ocultos de la contratación pública. Yo no sé si el proveedor ya se puso de acuerdo con la entidad contratante. Si hay un diálogo previo, etcétera. Eso yo no lo puedo detectar, ¿no es cierto? Directamente. Sin embargo, nosotros y por la casuística que se da, nosotros sí podemos eventualmente evidenciar si hubo, por ejemplo, actos colusorios, que 2 o 3 proveedores se están poniendo de acuerdo para determinar un precio o para saber hasta dónde pujan. Nos damos cuenta. Nos damos cuenta si o si alguien denuncia, por ejemplo, si hay delitos contra la administración pública. Hubo una denuncia de un funcionario del Ministerio de Educación en Cuenca por un tema de cohecho, que nosotros pudimos cogerlo en flagrancia y ya está sentenciado por ese acto. Entonces acudimos también a la denuncia. O también nos damos cuenta cuando hay direccionamiento en los pliegos. Eso quiere decir que hubo una conversación que fue algo de lo que se habló. Exacto, es decir, mucho, ¿verdad? Pusieron marcas o pusieron condiciones de las cuales ciertas solo especificaciones técnicas bajo las cuales... especificaciones técnicas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Por eso es que hemos fortalecido el tema de control y supervisión. Llega una denuncia porque entre ellos, entre el mercado, vamos a decir, de los muebles, por utilizar el mismo ejemplo, se conocen y llegan denuncias. El tema aquí es hacer caso e investigar las denuncias y suspender el proceso hasta nosotros verificar. Hemos elaborado, por lo tanto, una matriz de riesgos más eficaz que nos permita de oficio ir a donde las entidades ya se puede detectar que puede haber cierto riesgo, ¿no? Y actuamos también por pedido de la parte cuando hay denuncia o reclamo porque alguien se está sintiendo perjudicado. Entonces hemos aumentado el control. Tanto es así que antes había el control del 10% del valor total de la contratación pública. Hoy estamos en el 60% del valor de la contratación pública, porque por un lado ampliamos el control vía tecnológica y por otro hemos reforzado nuestra matriz de riesgos interna, que nos da los semáforos a dónde supervisar y con también el personal. Ahora, al hacer referencia a un trabajo interinstitucional y haciendo referencia a sus palabras, entiendo una institución de control, tal cual la califique, economista, ¿cómo está el trabajo interinstitucional? Me refiero con Contraloría, con Procuraduría, en ese sentido también. Es importante una articulación. Sin duda, entre estas instituciones hay una colaboración mutua firmada en convenios, porque nosotros como institución sí detectamos delitos y van a la Fiscalía. Detectamos colusiones, ¿no es cierto? O dumping, por ejemplo, y entonces van a la Superintendencia de Poder de Control de Mercado. O ciertas normas que eludieron la contratación pública y nosotros podemos actuar hasta el momento de la adjudicación, indicando que deben declarar desierto el proceso o se le declara contratista incumplido, la entidad contratante, ¿cierto? Entonces hay medidas que vamos tomando, pero el trabajo que lo hacemos con Fiscalía, con Contraloría, con Procuraduría, que firmamos recientemente un convenio para defender también el interés público, y con la Superintendencia de Poder de Control del Mercado, es de colaboración mutua y de investigación en casos que son de interés y que van más allá. Así que esto también creo que es una fortaleza institucional, en donde antes estas instituciones no se conversaban e incluso había criterios
como yo digo, no homologados para determinar una sanción. Funcionaban totalmente como entes independientes, por supuesto, pero también con información manejada de forma totalmente divorciada. O interpretación diferente. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, en la ley de contratación pública indica que uno debe contratar el mejor costo. El mejor costo significa una suerte de combinar el mejor precio con la mejor calidad. Siempre. Eso dice la ley de contratación pública. Ahora, cuando se ha estado auditando, a veces los auditores les hacen observaciones a las entidades contratantes que por qué no contrató la de menor precio. No necesariamente la de menor precio es lo que mejor garantiza al Estado, no necesariamente. Entonces hay que homologar criterios porque el funcionario público le hace caso a la Contraloría, en ese caso, para evitar sanciones económicas. Entonces hay que ponerse de acuerdo y estamos trabajando en irnos homologando criterios, que este es un ejemplo muy simple, ¿no?, de cómo era necesario. Hemos hecho, por ejemplo, capacitaciones entre la gente de Fiscalía y la gente de CERCOP juntas que no se conocían, que no sabían en dónde se afinaron ciertos criterios o ciertos procedimientos para agilitar la investigación. Todo eso parece mentira, pero fue necesario hacerlo. Entonces ahorita las entidades de control estamos totalmente coordinadas. Yo quisiera finalizar este diálogo, economista, agradeciéndole primero por estar con nosotros y con una inquietud. Si bien es cierto, hay una ISO, esta es la segunda que... Es la segunda que obtiene el CERCOP. Que obtiene el CERCOP. El año anterior obtuvieron otra y fue relacionado netamente con calidad en sus procesos, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, la ISO de calidad 9001, 2015. Ahora, al hablar de esta ISO, directamente, ¿cómo se verá traducido en qué beneficio inmediato? Me refiero, ¿serán sistemas tal vez más ágiles los procesos? ¿Se habla de mayor transparencia? ¿Cómo va a percibir este cambio o esta certificación ya la ciudadanía, que en último término es lo que realmente quiere conocer? ¿Cómo no? Yo creo que hay algunos impactos cualitativos que nos da esta ISO. Por un lado, queremos generar una imagen positiva de la contratación pública. Creo que es posible tener procesos más competitivos, más transparentes y que la gente y recuperar la confianza. Es decir, imagen y confianza creo que son cualidades que no se los ve como impacto directo, pero que es necesario dar esa imagen o ese fortalecimiento institucional. Por otro, lo que también se refleja es que se actúa y hemos disminuido tiempos en lo que significa, por ejemplo, temas de catalogación de productos, es decir, elevar a la tienda virtual ciertos bienes y servicios, en la atención inmediata a los temas de denuncias que se nos dan, tener canales que le den confianza a la persona, no importa que no nos dé su nombre, pero si nos da la información a través del canal, se va a proteger a esta persona y así nos ayuda a hacer mejor nuestro trabajo. ¿Cómo van a ser manejados esos canales confidenciales? Eso es interesante, eso es importante. Normalmente se manda, ¿no es cierto?, la información a este canal alerta@cercop.gov.es. Se hace la denuncia y nos dicen, me voy a inventar que el proceso de subasto o el proceso de licitación de tal lugar con tal código se evidencia tal cosa, y obviamente sí nos tiene que dar algún tipo de información. Vamos a decir, se evidencia que la persona que dice que es productora no es productora porque esta persona realiza comercialización, y entonces nos da una serie de elementos para nosotros investigar. En el primer momento nosotros investigamos el caso. No necesitamos justamente que se identifique la persona. Puede ser que en adelante nos comuniquemos con ellos, porque puede ser que hemos encontrado otras cosas y necesitamos más información, pero no es necesario. Queremos proteger a quien denuncia. Obviamente siempre va a ser factible que nos dé también sus coordenadas, porque vamos a necesitar en un momento tal vez más información. ¿Hay un anonimato público en un primer momento para esta situación? Sí, no es necesario. Okay. No es necesario. Queremos que la gente sienta confianza y que nosotros actuamos. De hecho, así lo hemos venido haciendo, y lo bueno es, lo interesante es que al principio nos daban cualquier denuncia. Bueno, siempre va a haber, pero nos daban cualquier denuncia que cuando uno ve dice realmente no tiene asidero esta denuncia, pero cada vez son más efectivas y se van identificando más las personas y están dispuestas a darnos más información. Entonces esa cultura va cambiando de a poco. Es un proceso, pero nos damos cuenta que eso ya ha generado un nivel de confianza en la ciudadanía.
Interesante mantener este diálogo, conversar hoy con la economista Silvana Vallejos, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública, y comprender de alguna forma algo más cercana sobre esta certificación del sistema de gestión antisoborno bajo la norma ISO de 37001-2016. Le queremos agradecer su presencia. Muchas economista. Gracias a ustedes. Muy amable. Muy amable. Esto es Notimundo a la carta, siempre bien informados.